¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ahora vamos a hablar, antes de meternos de lleno al derecho penal tributario, vamos a llamarle delictual, régimen penal tributario, vamos a hablar un poco de esta característica, este particularismo del derecho penal tributario, tanto en la faz infraccional o contravencional como en la delictual, e incluso en ambos supuestos, en donde se produce una superposición de sanciones que no implica la violación del conocido principio de non bis in idem, es decir, prohibición de la doble o múltiple persecución penal. Bien, normalmente la doctrina cita, por ejemplo, Ricardo Núñez, estoy pensando en este momento, habla de una triple identidad. Esa triple identidad tiene que haber una identidad subjetiva, el mismo sujeto activo del delito o la contravención, una identidad objetiva, el mismo hecho, trátese de pasarse un semáforo en rojo o matar a otro, y tercero, una identidad de causa petendi. El problema, entiendo yo, que se produce cuando no se entiende bien de qué hablamos cuando referimos a este tercer supuesto, que es la identidad de causa petendi. Traducido literalmente implica el motivo, la causa de pedir, pero en realidad procesalmente estamos hablando de ese camino que se debe desarrollar para llegar al petitium y a un resultado. Entonces, bien puede ocurrir que un mismo hecho encuadre en dos sanciones diferentes. ¿Sí? ¿Y cuándo se produce la violación del non bis in idem? Se produce cuando ambas son susceptibles de ser acumuladas en un mismo procedimiento y no ocurre ello. Entonces, tramita un procedimiento y luego tramita el otro, si bien son ambos iguales. Hoy por hoy no ocurre así, pero vamos a suponer que existe una infracción en el artículo 39 de la 11683 que tiene un procedimiento específico que está en el artículo 71 y siguientes, y el otro, que esta misma conducta, objeto de reproche infraccional, resulta también captada en alguno de los incisos del artículo 40, sancionado con clausura. Y la clausura, no solamente que las sanciones son distintas, sino que por un lado va la multa con el procedimiento del artículo 70 y siguientes, y por el otro lado va el procedimiento de la clausura, que más allá de que se va a aplicar una sanción de clausura que poco tiene que ver con la multa, por lo demás el procedimiento es distinto. Por supuesto que la garantía de prohibición de la doble persecución penal tiene raigambre constitucional. Desde hoy por hoy está en la Constitución el segundo párrafo del artículo 75, en tanto remite a la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo segundo, en donde en el numeral 4 concretamente dice, observen ustedes, ¿cómo lo dice? A ver, acá está. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a juicio por los mismos hechos. Es decir, que la garantía de este artículo octavo, numeral 4, se prohíbe la doble persecución penal cuando transitó todo un procedimiento, fue declarado inocente, no se puede iniciar un mismo procedimiento por la misma causa. Ahora bien, en materia tributaria tenemos un caso muy conocido que fue la causa Moño Azul, del 15/4/1993. Resulta ser que Moño Azul, si recuerdan en las verdulerías, las manzanas son esa marca, Moño Azul Sociedad Anónima. ¿Qué ocurrió allí?
el abogado llega a la corte de aquel momento señalando que, si bien lo estaban persiguiendo, o sea, a su cliente, por supuesto, tendiente a la aplicación de un artículo 43, esa misma conducta encuadraba en el artículo 44. Recuerdan ustedes que estábamos hablando con la vieja numeración del año 78 del artículo 39 y el artículo 40 hoy. Multa por infracción a los deberes formales y 40 clausura. ¿Qué es lo que dice el abogado que llega con un recurso extraordinario? Que existía la posibilidad potencial que el organismo de recaudación inicie posteriormente un procedimiento tendiente a la aplicación de una sanción de clausura. Y que eso violentaba, o sea, un 39 en este procedimiento, pero luego un 40 para aplicar clausura, implica la violación del principio del non bis in idem. ¿Qué es lo que dice la Corte? O los miembros de la Corte, cada uno con su propio voto, pero finalmente en el mismo sentido. Primero, que lo que está planteando es una cuestión abstracta. ¿Por qué? Porque acá no había una conjunción de artículo 39 más 40 que implicaba la violación, o en su momento 43-44. Pero igualmente, como una suerte de obiter dictum, dicen, bueno, esta es la doctrina a aplicar al caso. Y entonces justamente señalan lo que yo les dije antes. Si el artículo 39 tramita por el procedimiento, siempre hablando de la 11.683, de los artículos 70 y siguientes, y las sanciones del artículo 40, o la sanción, que es la clausura, tramita por un procedimiento específico, que es artículo 41, y la vía recursiva, artículo 77 de la 11.683, entonces no existe violación a este principio de garantía o proscripción de la doble persecución, non bis in idem. Concretamente, ¿dónde podemos ver que existe, y esto ya lo hemos visto, en la ley 11.683 en materia de infracciones a los deberes formales? Podemos tener un 38 y un 39. La falta de presentación de declaraciones juradas encuadra en el artículo 38 y también en esa primera parte tendiente a determinar la obligación tributaria. No presentó la declaración jurada. El quinto párrafo del artículo 39 habla justamente de la acumulación. Y también puede haber acumulación de, no acumulación, sino cuál es el modo en que debe tramitar la cuestión penal con la cuestión infraccional. Y entonces, el régimen penal tributario, en su artículo 20, régimen penal tributario, artículo 20, señala que la formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación. La determinación sigue por su lado, ¿sí? Y ejecución de la deuda tributaria. Ni la de los recursos administrativos, contenciosos administrativos. Podés llegar por la determinación tributaria hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La autoridad administrativa, la AFIP, se abstendrá de aplicar sanciones hasta tanto se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al organismo fiscal. Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad administrativa respectiva y éste aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial. Artículo 20 del régimen penal tributario, donde está título 9 de la ley 27430. Régimen penal tributario como título, artículo 279, vamos ahí adentro, artículo 20 señala esto que estamos diciendo. La cuestión determinativa sigue todo el procedimiento, puede llegar hasta la Corte Suprema, ningún problema. Ahora, leen la materia respecto de la materia infraccional y para que no exista caos jurídico, se suspende el trámite administrativo hasta tanto resuelva el juez judicial y esta resolución quede firme. Y eso se lo comunica al juez administrativo que aplicará o no la sanción, según el supuesto, sin alterar las consideraciones o declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.
¿Cómo se complementa esto? Con el artículo 65, que ya lo hablamos, se produce una suspensión de los términos de prescripción y en el último párrafo del artículo 65 dice: la prescripción para aplicar sanciones se suspende desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecidas en el artículo 20 que les acabo de leer, por presunta comisión de alguno de los delitos tipificados en dicha ley, y hasta 180 días posteriores a la comunicación a la AFIP de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva. ¿Se dieron cuenta cómo funcionan los dos engranajes? Entonces, cuidado que la simple identidad de sujeto y de objeto no implica que se viole el non bis in idem. Por supuesto que, si me preguntan mi opinión, yo no estoy de acuerdo con esta superposición, ¿sí? Es decir, que el mismo hecho objeto de reproche infraccional o delictual, o ambos a la vez, ¿sí?, puede ser objeto de persecuciones, ¿sí?, simultáneas, una detrás de la otra, etc. Pero ello no implica necesariamente que sea una violación constitucional. Listo. Tema terminado y bueno, vamos a seguir con otro. Cualquier duda, como siempre, me consulta.